Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Claro que sí, bienvenidas y bienvenidos una vez más. Qué placer estar en este programa cultural, social, este programa donde se pasa tan bien y donde tengo la suerte de trabajar con una gran persona como es Noelia Campos. ¿Cómo estás, querida? Muchas gracias, Pablito. Muy bien, muy contenta de que estés de nuevo por acá, pero te digo que ayer con Lucila estuvo pipí cucú, se pasó bomba, hicimos un programa precioso. Y no hay de otra manera. Así que bueno, podés tomarte un poco más de días si te corresponde la licencia. ¡Ah, bien! ¡Hay licencia! ¡Vamos todavía! Perfecto. Bueno, te lo permito, te dejo, ¿eh? Muchas gracias. Igual te quiero decir que ya no eres dueña del programa. Este programa ya es una entidad que camina sola. Por eso funciona, no importa quién estés. No hay imprescindibles acá. ¿Cuándo fui dueña del programa? Eso es una imagen que quieren dar ustedes, porque así si las cosas salen mal, a la que le echan la culpa es a mí, pero todos sabemos la realidad de esta vida y de la televisión. Los comunicadores o talentos, como lo llaman ahora, no somos dueños de nada. Entonces ahora, y menos chiquilina, se buscan al público, imagínate. No, está bien. ¿Eso habilita que te miren a los ojos ahora, detrás de cámara? ¿La gente que trabaja acá te puede mirar a los ojos ahora? No sé, porque igual ya salir en la televisión es una cosa de gran importancia que no, chicos, no, ¿eh? No se piensen que me van a poder mirar a los ojos a partir de ahora, ¿eh? Ah, muy bien, gracias. Bueno, bien, me gracias gusta. Por respetarme. Me gusta, igual algo vas aflojando bien y la gente te va respetando. Divino, bueno, un programa tremendo que tenemos hoy. Y ¿me queda bien? ¿Sí? Mirá. ¡Opa! ¿Cómo estoy? Hoy, entrando a la Matrix. Perdón, sí, no nos demoremos mucho. Vamos a contarle a la gente de qué viene el programa hoy. Me parece muy bien, vamos a contarle. Bueno, mira, ya te empiezo por una de las cosas por las que viene el programa hoy. Ustedes saben que este año se están cumpliendo 100 años de la radio en nuestro país, desde que arrancó la radio. La fecha exacta fue el 6 de noviembre. Y bueno, vamos a estar conversando sobre este libro con dos de los tres autores. Van a estar en un ratito nada más por acá, Federico Taranto y Carlos Hernández Grene. Y el otro autor es Julio Fablet. Y bueno, es un libro que recorre la historia de la radio, pero también las personalidades, distintas anécdotas, los hitos de la radio. La radio en Uruguay fue pionera en muchas cosas. Total. Por ejemplo, en frecuencia modulada digamos, la primera transmisión en frecuencia modulada fue pionera en eso, por ejemplo. En vender chivos. En vender chivos también fue pionera, es verdad. Primero en vender un chivo. Eso es tremendo. Bueno, vamos a hablar Así que con dos de esos autores vamos a estar conversando sobre este libro y sobre la historia de la radio, obviamente. Claro que sí. Y alguien que podría estar vendiendo algún chivo, pero no es necesario, que va a estar saliendo desde Qatar, es Martín Rodríguez, porque hoy tenemos el Zoom con nuestro querido compañero para estar charlando un poquito lo que se ha vivido y lo que se está por vivir para el partido de mañana también. Bueno, te cuento capaz que vos no te enteraste porque No todavía estabas en maquillaje, pero Japón le ganó a España. ¿Puedes creerlo? ¿Qué me decís? ¿Qué me contás? Alemania quedó Justo la fuera. música, mirá. Peyote. O sea, ¿Japón dejó fuera a España? No, a Alemania, pero le ganó a España. Bien, no entiendo nada. Pero bueno, perfecto. Martín, en ratitos me explicás vos de qué estamos hablando. Sí, porque aparte hasta capaz que lo que estoy diciendo no tiene que ver que Alemania haya quedado afuera por Japón, ¿viste? Nosotros somos tan futboleros, es una cosa impresionante. Bueno, en fin, ¿qué más tenemos para hoy? ¿Música en vivo? Música en vivo, sí, claro que sí, porque va a estar Nicolás Brignole y su filial Montevideo, que acaba de sacar su EP, que se llama, y lo voy a decir correctamente, Las malas decisiones me trajeron hasta acá. Buen nombre. Gran nombre. Gran nombre. ¿A quién no le ha pasado? Total, pero quizás las buenas decisiones, como venir a este programa, lo llevan también a que lo presente este EP en el Living este sábado 3. Muy bien, excelente. Y hay una exposición. Después vamos a tener Amore desde la exposición Palabra Matiz, que es una exposición inclusiva y que, bueno, no solo el lugar, sino también la forma de disfrutar de la exposición es accesible, así que vamos a estar conociendo un poco más de Palabra Matiz con la curadora y una de las artistas que se presentan en esta muestra y de la mano de nuestra compañera Morena Ferreira. Claro que sí, y repito, claro que sí, lo digo con convicción. ¿Y por qué digo claro que sí? Porque está moviendo la cabeza en este momento, porque está peludeando, porque hoy su actitud es rockera, aunque es la actitud que por lo general predomina en su vida, y lo digo nuestra querida compañera que viene a dar los titulares, ¡Juli! Oli, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo
están, compadre? Estabas peyoteando ahí. Te vi. Mirá, qué Sí. Bueno, ¿todo Muy bien? contenta. Bien, todo bien, Me por suerte. alegro. Ya te engancho, Juli, que lo que estabas cantando podría ser también algo para enganchar con los titulares. A ver. Porque, A ver, ¿cómo? ¿qué escuchás? ¿Qué me mirás? ¿Qué me escuchás? ¿Qué me bien. decís? Bien, sorprendido. No es esa por- la letra, pero está tranquila. No, déjame lo que sirve para enganchar los titulares. Dale, perfecto. Me calló. Una licencia informática. Poética. Primera Exacto. poética Sí, sí. informática. Venimos, seguimos todos los días. Seguimos todos los días con este caso que siempre da de qué hablar. Hoy quizás con un ámbito un poco más político y evoluciones y repercusiones en ese sentido, porque hoy no vamos a hablar en particular de lo que ya sabemos que sucedió con los chats de Alejandro Astesiano, con diversas figuras, y en particular este pedido que hace una empresa estadounidense de elaborar fichas con información personal de 2 senadores. Bueno, esa información que comenzó a circular hoy tuvo una repercusión concreta, que es que tanto el senador Mario Vergara como Charles Carrera y la coordinadora de la bancada en el Senado, Frente Amplista en el Senado, Lilian Quechichán, fueron a juntarse con el fiscal general de la Nación, con el fiscal de Corte, Juan Gómez. Hace unos minutitos nada más terminó la reunión, allí estuvo nuestro compañero Martín Duarte, y lo que decidieron fue presentar una denuncia por hechos de apariencia delictiva vinculados a este espionaje. Pidieron que esta sea una causa que se abra aparte de la que está corriendo en este momento, y ya se informó desde Fiscalía que seguramente en 24 o 48 horas ya se asigne un fiscal para este caso. Así que una repercusión más en el ámbito de la justicia de estos chats, ahora vinculados al ámbito político, con la gravedad que esto tiene. Es un tema que se sigue trabajando igualmente en el Senado y hay diversas repercusiones en ese sentido que vamos a estar comentando a lo largo de todo el informativo de hoy. Excelente, Juli. Dos cosas más tenemos. 2 cosas más tenemos, así es. Hoy viene Germán de Agosto en la columna de Economía de Germán y va a estar hablando de salario real y poder de compra. Voy a tirar unos datitos, escuchen la columna de Germán que está buenísima con un montón de gráficas para explicar que es algo que nos afecta directamente. Todo lo que nos explica Germán nos afecta, pero esto directamente. Tiene que ver con un aumento interanual del poder de compra del 0,7%, es decir, si lo estamos comparando con el mes de octubre del año pasado. Sin embargo, esto hay que desagregarlo en los sectores. El sector público bajó un poquito su poder de compra, en el sector privado subió un poquito, y si lo miramos con una comparación de los niveles pre-pandemia, ahí sí hay una caída del 4%. Así que es complejo para analizar y todo esto lo va a estar desmembrando Germán en su columna de Economía. Haciéndolo menos complejo. Haciéndolo menos complejo y más entendible para todos y para todas. ¿Y Y lo por último? último, comentarles, les traigo nuevas noticias vinculadas a la educación. Vieron que estamos con, es casi como Astesiano, pasa que no tiene tanta polémica, pero es un tema tan importante la educación y lo que está sucediendo con la educación. En este momento, 18 y algo, era que se juntaban colectivos docentes y estudiantiles en la puerta del Palacio Legislativo para reclamar por lo que está sucediendo con los programas en formación en educación. O sea, si lo que sucede con los programas educativos es importante, imagínense si era importante lo que sucede con los programas de las personas que educan para de quienes se aprenden a educar, digamos, los futuros docentes. Bueno, lo que está sucediendo allí es que varias cosas, y las vamos a escuchar en el informativo, pero hay problemas de eliminación de asignaturas, se combinan orientaciones, como por ejemplo Derecho y Sociología, que no tienen nada que ver. También están denunciando... ¿Orientaciones o materias? No, Las orientaciones. Dentro de la carrera de formación docente. Ah, perfecto. También están denunciando precarización laboral de los docentes y señalan que el proceso de aprobación de las mallas curriculares es irregular porque no fue el que se envió a las ATD, que eso es lo que está en la ley de educación, y además lo votó el Consejo de Formación en Educación con la mayoría oficialista y no lo pudo enviar para su aprobación al CODICEN porque está impresentable. Todavía no hay comunicación oficial sobre eso. Nos mencionaba hoy un docente de formación en educación que tiene faltas de ortografía, que tiene incongruencias, cuestiones gravísimas vinculadas a la malla curricular, o sea, el programa educativo de formación en educación. Y esto no es algo que esté pasando solamente en Montevideo, está pasando en todo el país. Así que es un tema más que importante para seguir desarrollando. Muy bien, Excelente. entonces a partir de las 7 de la Así es. tarde. NM Juli. Noticias, edición central. Gracias, Juli, como Me siempre. encantó cómo lo terminó. Bueno, y nos vamos a Qatar. Viajamos ya a ver qué a está Qatar. pasando, que ahí está nuestro compañero Martín Rodríguez. ¿Cómo estás? Martín, querido. Pompas. Un abrazo grande para toda la barra por ahí. Aquí estamos siguiendo el Mundial y esperando por Uruguay. Claro que sí. Me imagino, Mañana toca. ¿no nos contaba que hay noticias ahora de un resultado de un partido de Japón, puede ser?
Efectivamente, porque estamos en jornadas con mucha acumulación de partidos, ¿no? Se están jugando las terceras y últimas fechas de cada uno de los grupos y hoy, recién, terminó justamente el grupo que involucraba a Japón, a España, a Alemania y a Costa Rica. Y una de las grandes sorpresas es que Japón ganó el grupo, se quedó con la primera posición, clasificó por ende a los octavos de final. España terminó segunda, también clasificó a los octavos de final. Alemania terminó tercera, eliminada por segundo mundial consecutivo en primera fase, es decir, que no va a jugar octavos de final, quedó fuera del mundial, y también quedó eliminada Costa Rica. Fue una jornada, una definición infartante, una jornada muy particular, porque España le iba ganando a Japón, Japón le dio vuelta al partido, ya le había ganado Japón a Alemania, o sea, le ganó a las dos grandes y favoritas a priori del grupo, por eso terminó quedándose con el primer lugar, e incluso Alemania, que hoy quedó eliminada, pese a que le ganó a Costa Rica, llegó a ir perdiendo su partido. O sea que Japón, gran sorpresa del Mundial, e incluso Costa Rica, que ya quedó eliminada, la verdad es que hicieron buenas presentaciones o superaron... Sin duda. Quedamos colgados. Así te tenemos, Martincho. Martín. Quedó colgado. A ver. Quedó a ver colgado, ahí. pero a ver. ¿Mejorado o no? Parecía como que había mejorado, pero capaz que no. No sabemos qué pasó, pero... A ver. Martín. Yo estoy por aquí. Estás ahí, Si ustedes me ven y genial, me genial. escuchan bien. Dale, ahora sí no, porque en un momento quedaste congelado y te dejamos de escuchar. Pero ahora te estamos escuchando. Bien, simplemente Sí. eso, ¿no? Japón, gran sorpresa. España clasifica, pero con el calzador, y Alemania afuera. Perfecto. Bueno, es inevitable preguntarte la temperatura del hincha y de la hincha. Ahí, Y de la selección y de la también, selección la temperatura. Bueno, depende a quién le pasemos el termómetro, digamos, ¿no? Y le tomemos la temperatura. Por ejemplo, las y los marroquíes, que están en la lista también de quienes tienen la suerte de ver a una selección compitiendo por encima de las expectativas, están con una temperatura mundialista muy agradable, porque su selección también clasificó, y aquí Marruecos es un poco locatario, les diría, como seleccionado. Seguramente con la gente de Japón pase lo mismo. Con la gente de Uruguay la temperatura es alta, en algunos casos por la bronca, por el enojo, y ojalá que esto mañana con este partido contra Ghana, o en el partido contra Ghana, se pueda modificar, porque como se sabe, Uruguay en este momento, habiendo hecho solo un punto de 6, está último en su grupo y en realidad ni siquiera depende de sí mismo para clasificar. Si mañana le gana a la selección de Ghana, muy posiblemente clasifique, o existen buenas posibilidades, pero para eso en realidad no debe ganarle Corea del Sur a Portugal, partido que se va a jugar en simultáneo. Portugal ya está clasificado, no tiene asegurado el primer lugar, eso lo va a obligar a competir, porque en esta serie es importante salir primero para evitar a Brasil, que va a ser el rival del que salga segundo. Eso puede ayudar al equipo uruguayo, pero independientemente de ese juego de combinaciones, Uruguay precisa, para ganarle al seleccionado de Ghana, de mejorar su actuación, y en ese sentido es muy probable que mañana el equipo presente cambios, que vuelva a la línea de 4, que ingresen algunos de los jugadores que entraron contra Portugal en el segundo tiempo y jugaron mejor que quienes lo habían hecho antes en algunos puestos, y permitieron que Uruguay tuviera su pequeño momento de inspiración en el partido. Pienso en Di Arrascaeta, hay que ver qué pasa. Te nos fuiste de nuevo, Martín. A Sí. ver, Martín, te nos fuiste de nuevo. Vos Es sabés que justo estaba hablando lo de que eso. se va sabiendo. Está. Bien, bien, te tenemos, porque Martín. Te habías ido y ahora volviste. Justo hace un rato estaba leyendo del tema del partido de Portugal-Corea del Sur, que parece que Portugal va a jugar con varios suplentes, y eso podría hacer que ganara Corea del Sur, y eso a nosotros nos perjudica. ¿Va a ser así? ¿Sabes algo? Bueno, los equipos no están todavía confirmados, es una especulación. A Portugal no le da lo mismo clasificar primero que segundo, porque el que clasifica primero en el grupo de Uruguay seguramente deba jugar con Brasil. El que clasifica segundo seguramente deberá jugar con Brasil en octavos de final. Entonces, yo no creo que Portugal ponga un equipo enteramente de alternativa, aunque estar clasificado capaz que le permite mover alguna piecita que en otras condiciones no se movería. De todos modos, lo que marco en primer término, creo que nos asegura un Portugal competitivo contra Corea del Sur, y eso ayuda a Uruguay, aunque primero precisa ayudarse a sí mismo, pero si aparte cuenta con ese favor portugués, bueno, ahí se podría dar la clasificación uruguaya a segunda fase. En ese caso, es un hecho, no confirmado todavía, pero
es lo más probable, para jugar contra Brasil, lo que marcaría un cruce de octavos muy complejo. Totalmente. Perfecto, totalmente. Mandich. Buenísimo. Bueno, Martín, para antes de irnos, yo te quiero preguntar, ¿qué se come en el estadio? ¿Está el chori al pan? ¿Qué hay ahí como para picotear? Porque esta cerveza ya sabemos que no. ¿Hay café? ¿Pasa alguien diciendo café, café? ¿Cómo es? Mirá, en la zona en la que yo trabajo, en la zona donde están las bancadas de prensa, no pasa nadie, lo cual es un problema, porque en realidad en un huequito, en estas jornadas largas, tener un cafecito no estaría nada mal. Hay cafeterías donde hay una gama de productos y de oferta gastronómica que supera lo que conocemos, digamos, de los estadios uruguayos, ¿no? En las zonas de prensa te podés pedir, qué sé yo, un espresso, un café americano, un macchiato, que vendría a ser como un café con leche con mucha espuma, y hay una cantidad de cosas dulces y saladas para acompañar. A nivel de donde van las y los hinchas por fuera de la zona de prensa, o sea, la gente no acreditada, que simplemente va con su entrada, está la cerveza sin alcohol, están los refrescos, y el viejo y querido Pancho siempre está, porque hay productos que a esta altura ya son universales, y eso sí es algo bien de cancha, también de Uruguay. Excelente. Buenísimo, Bueno. Martín, muchas gracias. Bueno, Compas, arriba, un abrazo grande y ojalá que sigamos en contacto con Uruguay en carrera. ojalá, dale, Martín, te mandamos un abrazo. Gran abrazo, chau, chau. Excelente, bueno. Muy bien, esperaremos a mañana a ver qué sucede con Uruguay y Ghana, que bueno, a ver si vuelve a hacer lo mismo Suárez, que no llegue a eso. Que no llegue a eso. A que le metan sí, el gol sí. y lo tenga que sacar con las manos, ¿verdad? Es verdad. Pero bueno, pasemos del fútbol a la música. Sí, por favor, bien ahí. Se viene Nico Brignole y su filial Montevideo, es una banda que arrancó ahí por 2017 y bueno, ha cambiado un poco la integración y la instrumentación. Hace poco sacaron un nuevo EP, como con 5 canciones, creo, y venían sacando otros temas, porque tienen un disco, su primer disco ya es un álbum de 7 temas, y van a estar presentando el EP en Living este sábado, y antes están acá, para que los Excelente. escuchemos. Bueno, los escuchamos. Vamos arriba. Laura ya no me habla, solo me mira. Ya no sé qué hacer, solo me mira. No pestanea, ni dice nada. Laura me mira fijo, llora tristeza. Espera algo de mí, me desconoce. Es toda angustia, no dice nada. No me mires así, ya no me importa más. No tengo tiempo de pensar. ¿Qué pensás vos? Laura ya no me habla, solo me mira. Ya no sé qué hacer, solo me mira. No pestanea, ni dice nada. No me mires así, ya no me importa más. No tengo tiempo de pensar. No me mires así, ya no me importa más. No tengo tiempo de pensar. ¿Qué pensás vos? ¡Suspenso! Arriba. ¡Bien ahí! Bueno, muchas gracias Muchas por venir. gracias, Gracias ahí a está. ustedes. Un placer. Bueno, la historia de esta banda arranca por 2017 Sí. en otro formato, o sea. En realidad eran canciones que tenía yo y que grababa en el estudio de Matías, del Tute.
Y después se fueron sumando, el Fab le metía los bajos ahí, pero no era como una banda, porque tampoco teníamos planes de tocar y eso. Y después fue pasando el tiempo, se fueron sumando canciones, otro guitarrista más que tenemos, el Falchi, y después se sumó Ger también, y ahora se sumó Sofi, y ahora tenemos este formato que en realidad faltan ellos dos. Y estamos Digo, ¿y tocando eso se dio orgánico? O sea, ¿se fue arrimando la gente todo? ¿O fuiste buscando, estas canciones necesitan una instrumentación que sea de banda y no formato dúo? En realidad trío? siempre lo pensé con que haya guitarra eléctrica, ponele, y bajo. Y Falchi es amigo mío de toda la vida, y el Fa también, y el Tute también. Entonces la idea era, las canciones, lo que se le podía sumar, le íbamos diciendo a ellos si podían tocar y eso. Y después se fue dando que el Tute tiene años en lo de la música, y tocaba con Ger, y después Ger se sumó, le copó, y después Sofi, que también tocó con el Tute en otro proyecto. Estamos todos. Y quedó todo como... ¿Y entonces el proceso compositivo cambió? En realidad yo las canciones las hago con la guitarra, y después cada uno es libre de interpretar la canción como tiene ganas. Más o menos estamos todos medio como por el mismo lado en realidad. Entonces, y le van metiendo lo que les va apareciendo, lo que van sintiendo con la canción y eso, y van saliendo. Hay libertad de acción, digamos, en intervenir en el tema. ¿No es que vos tomás la última decisión o en realidad ya es como...? No, más o menos. Por lo general se da naturalmente como que lo que van metiendo está de más, y ahora con la banda completa queda impresionante, la verdad. No lo hubiera esperado nunca. En el 2017 menos todavía. ¿Da para hablar del nombre del EP? Las malas decisiones Sí. que nos acá. Y es un poco así. No quiere decir que ahora esté mal, ponele, pero un cúmulo de malas decisiones en mi vida me trajeron a estar acá, que es un buen presente. Claro, por eso tiene una cosa así medio como de aikido, de convertir algo Es un que poco parecería así, negativo sí, sí. en positivo. Es algo así, sí. ¿Cómo va a ser el show del sábado en el living? Y ustedes tienen este EP, que son 5 temas, pero Sí, vamos a tienen tocar la otros. mayoría de las canciones, creo que todas menos 2, porque no me gustan. Y vamos a tocar ahí, va a abrir un amigo que va a recitar ahí un poema que escribió y que lo musicalizamos también, va a estar buenísimo eso. ¿Quién? Rafa se llama, Rafael Díaz. Y vamos a tocar con toda la banda, que es la primera vez que nos presentamos los 6, en realidad. Y tiene otro sonido bastante diferente que en las grabaciones. Sigue dándose igual, Nico, que tenés el formato que también te puedes mover en trío, Sí. ¿no? Eso se sigue Sí, nos manteniendo adaptamos también. en donde podamos tocar, tocamos. Digo por contrataciones, por Sí, eso. claro. En donde sea. Igual voy yo solo con la guitarra, que también lo he hecho. Bien. Pero siempre somos como medios mutantes ahí, que podemos mutar la formación. ¿Y las letras sí son tuyas? Sí, las letras sí son mías. Ahí va. ¿Y cómo aparecen? ¿Qué temas te interesan? En realidad todas hablan de... Es como un poco exorcizar la tristeza en canciones, porque por lo general son un poco de humor negro, siempre referida a la muerte, ponele. Las primeras que escribí, las escribí cuando se murió mi padre, entonces hablan un poco de eso, y después cosas que me fueron... Todas las malas decisiones están plasmadas en todas las canciones. Y bueno, y por eso las malas decisiones me trajeron hasta acá, es el último EP. Clarito, Nico. Muchas gracias, de verdad, chiquilines. Bueno, recordar, sábado 3, living. 21 a 30 puntual. 21 a 30 puntual, se pone divino. Está lindo el living. ¿Es abajo en el Sí, sótano? después va a haber música y After, Qué bueno. parece que sí. Belleza. Te quiero, ¿está? Vos lo sabés, Omar Ruca. Bueno, los esperamos ahí, están Bueno, invitados todos. muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos ahora el bloque, gracias por venir acá. Nosotros los Volvemos escuchamos y en un volvemos ratito. en un ratito. Exactamente. Vamos, Ruca, con todo. Gracias. Tengo tantas promesas rotas que van pesando en la conciencia, pero hoy no molestan tanto. Estuvo lindo, hubo sol.
si mañana llueve y otra vez todo se va a la mierda? ¿Será que el frío vuelve a traer el malestar? Todo está en la cabeza, dice Elfa. Lucia fuma mientras mira el celular. Y yo no pienso en nada. Miro por la ventana la luna y escucho a los niños jugar. Todo tan extraño, a veces siento no poderme acostumbrar. Y miro de reojo y veo el cinismo una vez más. Todo está en la cabeza, dice Elfa. Lucia fuma mientras mira el celular. Y yo no pienso en nada. Miro por la ventana la luna y escucho a los niños jugar. Qué lindo seguir este programa que todavía no se haya terminado, que nos quede un bloque más, ¿verdad? Porque se está pasando bien, digo yo. ¿Cómo te llena de energía, eh? Total. Increíble. Se pasa volando más el corte. Como, ya, que empiece el segundo bloque. Perfecto. Excelente. Bueno, claro, quedé un poquito... Pero no importa, porque ya no importa. Hablamos demasiados nosotros con Noelia. Así que capaz que es el momento de darle paso a More, ¿te parece? Por supuesto. Ya nos vamos con Morena Ferreira. ¿Por dónde andás, More? Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo estoy en Ciudad Vieja, en Buenos Aires 310, en 310 Arte Estudio, porque hoy aquí a las 19 horas va a ser posible la exposición, una exposición llamada Palabra Matiz, que es de Sofía Larre Borges, que, bueno, recién acaba de llegar Sofía. Vamos a hablar un poquito con Valeria, que es la curadora, nos va a empezar a contar sobre esta exposición que hace una conjunción de arte plástico y también de poemas que son de 11 poetisas uruguayas contemporáneas. Y bueno, nos va a contar un poco Valeria Piris de qué se trata esta exposición. Valeria, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por haber venido. Es una exposición que tiene como diálogo las artes visuales y la literatura, ¿no? Somos 13 artistas en total. Sofía Larre Borges es la artista visual justamente que genera el diálogo junto con las escritoras. Son 11 escritoras uruguayas contemporáneas, entre las que se encuentran Leonor Courtoisí, Melissa Machado, Claudia Magliano, Claudia Campos, Marcela Mata, Soledad Castro, Ana Strauss, me estoy olvidando, María Laura Pintos, en fin. Y comenzó en el 2019 cuando yo comienzo a darle las clases a Sofía. Porque esta exposición tiene la particularidad de ser una exposición inclusiva, ¿verdad? Es una exposición inclusiva, justamente a partir de la discapacidad de Sofi es que empezamos a trabajar en un proyecto que tuviera justamente como puntapié el pensar otra posibilidad de armar una exposición.
¿no? O sea, otra posibilidad, otra mirada, si se quiere, ¿no? Entonces, de hecho, los cuadros están a la altura, ¿no? La apuesta fue sobre todo en el montaje, que como verán, los cuadros están a la altura de cómo la artista los pinta, ¿tá? Y los textos están traducidos a braille, también el diálogo que se genera son las escritoras hablando de la obra de Sofía, ¿no? Haciendo como una descripción de cada uno de los cuadros. Y bueno, es una exposición para todos, digamos, para todas y todos. Muy bien. Y llegó Sofía, que está por acá. Bueno, Sofi, qué lindo verte. Felicitaciones por todo esto. La verdad que está hermoso lo que estás haciendo. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? ¿Todo bien? Me alegro mucho, me alegro mucho. Es hermoso lo que estás haciendo. Tuvieron una idea espectacular, tus obras hermosas, así que felicitaciones. Y a seguir por más, ahí por ese camino, ¿sí? Ahí podés saludar a la gente también que te está mirando. Que vengan. Divina, Sofía. La exposición va a estar hasta el 9 de diciembre. Bueno, como ya dijiste, es una exposición para ver sentados o sentadas, para ver las obras desde esa perspectiva, así como la ves vos y muchas otras personas. Y bueno, felicitarlas a ambas y a todo el equipo también que trabajó con ustedes para esta exposición. Muchas gracias por la nota y bueno, nada, los esperamos a que pasen por acá. Entre las 5:30 y las 21 horas va a estar abierta la galería de lunes a viernes. ¿Ah? Bien. Hasta el 9 de diciembre. 9 de diciembre, exactamente. Perfecto. Valeria, como para ir cerrando, ¿cómo fue para vos haber empezado a trabajar con Sofía y cómo surgió esa idea de que esto sea posible hoy? Bueno, surgió en el 2019, como te contaba, con las clases y fue como empezar a incorporar distintas disciplinas, ¿no? Dentro del arte contemporáneo. O sea, en realidad no era solamente las artes visuales, sino que era música, literatura, qué sé yo. Y eso fue un proceso súper lindo, empezar a trabajar con Sofi y empezar a trabajar en el proyecto sobre todo. Cuando quisimos ver, Sofi tenía pintados un montón de cuadros. De hecho, no están expuestos todos los cuadros que en realidad se pintaron. Entonces, nada, es un proceso, y viene siendo un proceso súper lindo. Así que, bueno, nada. Y otra cosa que no fue menor, que también el hecho de que dentro del proceso fue que este proyecto empezó siendo una cosa y de repente empezó a crecer cada vez más, porque bueno, era también como incorporar, ¿no? lo que te mencionaba hoy, cómo hacer que la exposición fuera para todas y todos, ¿no? Y eso generó también que un proyecto que empezó siendo chiquito se transformara en algo muchísimo más grande y que tuviera sus complejidades también, ¿no? En todo sentido. ¿Vos tenés idea de si hay antecedentes de algunas otras muestras artísticas de este estilo? No tengo, o sea, la verdad que no tengo antecedentes. Sí, sé que se han hecho exposiciones inclusivas, eso lo sé, pero no sé decirte a ciencia cierta si hay un antecedente acá en Uruguay por lo menos, ¿no? De las artes visuales, que se genere una sala con con los distintos lenguajes, los distintos modos de ver, digamos. Bueno, hayan o no hayan antecedentes, la verdad que esto es para felicitarlas, es muy lindo el trabajo que están haciendo. Esto de que también se pueda leer en distintos lenguajes es muy importante, ¿verdad? Y bueno, se siente muy bien poder transmitirlo a la gente ahí del otro lado. Así que muchas gracias, Valeria. Y muchas gracias, Sofía, también por estar acá y por mostrarnos todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. A vos. Muchas gracias por haber venido hasta acá. Y bueno, los esperamos en la exposición. Bueno, desde 310 Arte Estudio volvemos con ustedes. Les recuerdo que estamos en Buenos Aires 310, esquina Zavala. Se pueden venir de lunes a viernes. Van a estar aquí hasta el 9 de diciembre, así que bueno, volvemos con ustedes. Buenísimo, More. Qué lindo. Hermoso.
Hasta el 9 tenemos. Hasta el 9 de diciembre. Y Valeria Piris es la creadora de la performance 10 de cada 10, que ha estado en tantos espacios de Montevideo, Es verdad. ¿no? Visibilizando el tema de la violencia de género, hizo con mujeres vestidas de rojo y así. Bueno, cambiamos de tema, señor Cambiamos de Pablo tema, Rivera. sí, porque el 6 de noviembre de 1922 ¿Qué pasó? hubo un hito histórico No me digas. para la radiofonía uruguaya. ¿Por qué? Porque no existía, ponele, para arrancar a hablar, por ejemplo, ponele. Pero bueno, tenemos hoy la suerte de estar recibiendo a 2 de los 3 autores de este libro que se ha titulado Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio. Así que con un fuerte aplauso aprovechamos para recibir a Federico Taranto y Carlos Hernández. Grene, gracias por venir acá. Muchas gracias. Y aparte, qué maravilla, No, podés creer, ¿no? Vamos al aire. Estamos al aire. Nos trajeron utilería, por favor. Qué Tremendo. genial, Pero qué ya genial. le vamos a dedicar un espacio para hablar de las cosas que tenemos acá, porque la verdad uno diría utilería, pero son cosas postalinas. Esto. La espica. ¿Esta radio de qué año es? Y esta debe ser ya de la década del 40, ya un poquito de trayectoria en la radiofonía. No es una radio que esa válvula, si uno la ve de este lado, ya tiene transitores, ya es de la década del 40. ¿no? Entender que caliente la válvula. Sí, ese era otro sistema que estuvo muy lindo porque a raíz de eso, de que las válvulas se calentaban, muchos años después, allá por la década del 40, se logra la transmisión ininterrumpida 24 horas, que es un hito histórico para nuestra radio, que fue Radio Imparcial, CX28, que justamente el dueño de esa radio, que era Wilfredo Filgueiras, logró encontrar un sistema para enfriar el circuito y lograr que las válvulas permanezcan en el tiempo, 24 horas. Qué maravilla. Y Uruguay en eso fue pionero, ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con la radio, Uruguay fue pionero en varias cosas. En muchas cosas. En muchos aspectos. Me dice, yo antes igual de ir para ahí, ustedes son pioneros en escribir un libro sobre los 100 años y me gustaría saber el interés, cómo nace, contarle a la gente, son personas que vienen del mundo de la radio, ¿por qué esta necesidad de hacer un registro? Bueno, eso fue un poco casual. Yo tenía un espacio que hablaba de mascotas en un programa de radio, en el programa de Julio Fablet, y un día en un corte, Julio me comenta, bueno, mira que en el 2022 se cumplen 100 años de radio y me gustaría hacer un libro. Le digo, qué bueno, me invita a participar. Yo le digo que sí, que me interesa, porque a mí, o sea, de escuchar radio siempre me encantó. Y ahí le digo, bueno, Julio, yo tengo también un amigo, somos amigos de toda la vida, que también tiene material y podría estar interesado. Bueno, decile, y bueno, ahí fue que nos reunimos los tres y empezamos entre los tres a hacer este proyecto que se pudo concretar. Que arrancó en el 2020. Sí, con la pandemia se fue trancando un poco. ¿Vos sos familiar de Grene? Sí, yo soy periodista, soy escritor, he escrito otros libros también, estuve de trayectoria en radio y además tengo esa herencia periodística de Grene, que es mi tío abuelo, que estuvo más de 50 años al aire en distintas radios. ¿Y él tenía mucho material? Él tenía mucho material, sí. Hay mucha gente que tiene mucho material. Y esto, por ejemplo, forma parte de esa cantidad de gente que tiene material guardado. Somos como muy conservadores en cosas materiales que nos arraigan al pasado. ¿Cuál era, me imagino, o sea, brainstorming, una pizarra ahí escribiendo, como haciendo el mapa de cómo va a ser este libro, las cosas a tener en cuenta, porque debe haber muchísimo material, y qué tenemos que priorizar, qué tenemos que poner, qué cosas tenemos que lamentablemente quizás dejarlas a un costado? ¿Cómo se armó eso? Hicimos 2 ejercicios. El primero era intentar ubicar musicalmente a la radio en estos 100 años, ¿no? Es decir, bueno, la radio ha acompañado a la música ha vestido programas de radio. Entonces, bueno, el primer ejercicio es ¿qué tipos de géneros de música lograron estar en los 100 años de la radio? Entonces, bueno, encontramos una gran influencia de jazz desde la década del 20 en adelante. El tango se va mezclando ahí también, el folclore, la música típica. Hay emisoras que comienzan a promocionar ese tipo de música y demás. Y ya en la década del 50 hay una renovación en la radio, ¿no? De hecho, habían unas imágenes ahí de fondo que estábamos viendo, que es la radio fuera del estudio. Y es la era beat. Comienza el renacer de la radio a través de la incorporación de la televisión, que fue un factor muy importante y competitivo. Y ahí,
vos decís, comienza el renacer Sí. de la radio, ¿no? Que cuando entra la televisión, que Sí. uno piensa que en realidad la radio va a quedar dejada de lado. No, pero Y claro. en realidad no es así. No, la radio No. es inmortal porque siempre, por una razón o por otra, siempre la gente terminó eligiendo la radio en diferentes ámbitos, porque se escucha, es más práctico, más fácil de escuchar, escuchás en el auto, escuchás sin salís a correr. Entonces siempre se fue innovando y siempre va a estar presente. Y otra cosa de la radio nuestra, eso que de ser pionera, es impresionante, porque yo muchos detalles no lo sabía hasta que nos pusimos a hacer el libro. Uruguay que es muy pionero en muchos aspectos de la radio, en transmisión de partidos de fútbol, en discursos políticos, en transmisión de deportes, partidos de bochas, se transmitieron por radio. Sí, hay datos ¿Pero puntuales. fue pionero en la región? Sí. Sí, en la región sí, ojo, hagamos un paréntesis, en el año 20 en Argentina ya había radio. Bien. Entonces, la gente que aquí en Uruguay, la parte técnica, electrónica, ya estaban ayornados con lo que estaba sucediendo a nivel región y sobre todo con los transmisores que estaban llegando de la General Electric de Estados Unidos, había un ambiente propicio para formar una radio, más con lo que estaba sucediendo acá nomás, en Buenos Aires. Entonces, es importante eso de destacar. En cuanto a lo que decía el política, deportes, música, la radio va como ganando espacios en todo eso, ¿no? De hecho, en la primera radio, que fue Estación Paradisábal, la cual nosotros formalizamos como la primera radio, ¿no? Porque hubo una experiencia anterior a Paradisábal, que fue Radio General Electric, pero Paradisábal fue como la formalización, ¿no? Un estudio, un relator, un conductor, un sonidista, fue como la formalización de todo ese proceso experimental que se venía dando. Y ya a los primeros meses la radio ya tuvo participación política, porque bueno, José Valle Ordóñez tuvo el primer discurso. Claro. Y ahí sí podemos llegar a decir que fue el primer discurso político que hubo en radio. En radio. Eso a nivel mundial se podría decir. Sí. Mirá, increíble. Escuchándote hace un ratito que estábamos hablando de la época beat, ¿se puede diferenciar diferentes épocas marcadas de la radio? Sí, claro. ¿Cuántas habrían o de repente las Porque principales épocas? Sí. Se ha tenido que reinventar. Antes de la radio televisión, en las etapas. la radio era parte del hogar. O sea, almorzábamos, cenábamos y teníamos nuestros ratos al lado de la radio, con el radioteatro y con la información y con todo lo que pasaba. Cuando la televisión llega, que comienza a ser la competencia de la radio, comienza a ser competencia porque también en términos comerciales comenzó también a abrirse un poco más el campo. Entonces, era como evidente de que iba a haber una masiva competencia. Y en la época de la radio beat, como nosotros la llamamos, con la llegada de los Beatles, los Rolling Stones, ABBA, etc., la radio comienza a ser pionera también en promocionar esos tipos de grupos. Y ahí quiero mencionar a alguien que nos acompañó el 6 de noviembre, que forma parte de una familia de la radio, que es Rupenian. Claro. Berch Rupenian, hijo de Antonio, creador de CX50 Radio Independencia, fueron los pioneros de toda esta movida beat. Entonces sí está marcado. Hasta el 50 y pico podemos hablar de la radio jazz, tango, folclore, dentro del hogar. Del 50 en adelante podemos hablar de la radio beat, de la radio fuera del estudio, de la radio que intenta transmitir desde recitales. Y pasado la dictadura, ahí hay una inclusión musical muy importante, porque ahí llega el género tropical, llega el rock, con emisoras propias que lo defendían y llevaban adelante y los promovían. Muchas FM también. Claro. El Dorado, por ejemplo, con el rock, Galaxian. Eso tropical, todo, sí. Todo. ¿no? Y el libro tiene cierta cronología, pero también ustedes decidieron poner capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con hitos de la radio, que tienen que ver con personalidades. Eso, ¿por qué lo decidieron? Sí, porque bueno, el libro es un libro de historia, ¿no? No está, por supuesto que no es la historia convencional, pero la historia convencional se puede leer entre líneas, ¿sí? En diferentes épocas que tuvo el país, el auge en la sociedad eran diferentes temas. Esos diferentes temas estaban presentes en la radio, o sea, temas políticos, temas deportivos, temas sociales, y según el tema que estaba atravesando la sociedad, era lo que más se priorizaba en la radio. Entonces, no se puede desconocer de ninguna manera lo que fue, bueno,
los mundiales y el relato de los mundiales, después acontecimientos políticos, y la radio va tomando todo lo que era de interés social, lo que era el boom social, la radio lo retransmitía, lo transmitía, se lo brindaba a la gente. Entonces el libro trata un poco de eso, ¿no? Hace como una conexión, como un puente entre lo que quería escuchar la sociedad, lo que le interesaba a la sociedad, y que eso en definitiva era lo que la radio en diferentes épocas iba transmitiendo. La radio es una protagonista de la historia, ¿verdad? Claro, quizás el lector diga, bueno, yo quiero encontrar personajes o quiero encontrar hitos, como decía Noelia. Entonces, bueno, hay capítulos que hablan exclusivamente de eso. Lo que quisimos nosotros es traer una historia, pero no en un formato de libro de historia. En un formato más dinámico, desestructurado, que el lector le pueda captar su atención inmediatamente, que de hecho lo logra porque tiene muchas imágenes y de hecho, muchas esto está pastillitas buenísimo. ahí. Que son como estas pastillitas Claro, sí. que dan Al datos pie de curiosos página. ¿Lo sabías qué? Me fascina. que tienen que ver Sí, es muy curioso. con la historia de la Está muy radio, bueno. ¿no? Por ejemplo, hay el que estoy mostrando que dice, antes de ser famoso con su canto, Alfredo Claro. Citarrosa fue destacado locutor en CX14 del Espectador. En 1954. Y así hay varios, sí. Claro, Y así hay un montón. Ahí les quería preguntar en la investigación que hicieron, ¿cuáles los marcaron, sin spoilear demasiado para que la gente también se sumerja, pero en eso sabías cuáles fueron como, ¡pa! Y esto no tenía ni idea. ¿Hubieron algunos? A mí me gustó, por ejemplo, me identificó mucho esto mismo que está acá a mi izquierda, la radio femenina, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta la historia y en algún momento quise estudiar sobre sociedad, historia, derecho, y encontrarme con que existió una radio 100% femenina, otro hito histórico de la radiofonía nacional, solamente integrada por mujeres, con programación dedicada a las amas de casa de ese momento. ¿En qué año estamos hablando? 35, 36. En una década en la cual Uruguay también logra desasnar el voto femenino. Claro. ¿No? Es muy importante todo eso, y donde además había un partido femenino del Uruguay. De hecho, creo que Paulina Luisi iba a hablar a esa radio. Paulina Luisi, Juana de Ibarburu, una cantidad de poetas. Eran tertulias, era una radio muy cultural desde el punto de vista literario, por ejemplo. Está muy simbólico de Sí, pero amplificar la voz. hacían femenina hasta también. gimnasia por radio. Le decían a la gente cómo hacer gimnasia por radio. Claro. Después otra que a mí me sí. llamó la atención, que se dio, después sí se siguió viendo algún otro ejemplo, fue el primer programa transmitido en simultáneo en radio y televisión. Entonces acá, como decía Noelia, a pie de página se dice Doble o Nada, fue el primer programa de radio transmitido en simultáneo por radio y televisión, que era un programa de preguntas y respuestas. Eso está acá en el libro, en página 87. Ese programa era auspiciado por Mejoral, ¿no? Entonces cuando desde Estados Unidos viene lo que hoy sería el CEO, ¿no? Sí. En aquella época, claro, en aquella época, bueno, vienen y deciden llevar adelante un formato de preguntas y respuestas, en la cual el público participa. Está genial. Eligen a Isidro Cristiá, que fue el conductor, que después eso, como dice Federico, se llevó a la televisión, pero en su momento era una explosión, se llenaban los cines, los teatros, era un formato que no estaba dentro del estudio, se llevaba adelante desde exteriores. Y después, cuando aparece la televisión, retransmitirlo también, o sea, fue una locura. Y la gente participaba y mandaba cartas, y si había que llamar, llamaba. El público y la sociedad era muy participativa con la radio. Claro. Sí. Yo les quiero hacer una pregunta, porque a veces pasa con géneros de música, y yo creo que con la radio ha pasado varias veces. ¿Cuántas muertes tuvo la radio? Y esto es lo que la pregunta es, ¿cuántas veces se dijo como que la radio ya no iba a dar para más? ¿Se entiende la pregunta? Un momento que bueno, vino ahora la televisión. Lo primero que fue la televisión. La primera gran amenaza fue la televisión, pero como yo te decía hace un rato, resistió porque se fue reinventando. Pero ahora con las redes sociales también parecía como en un momento era bueno, ya la gente, como que la radio, viene el podcast, viene como un montón de cosas, Sí. pero sigue ahí como Sigue resistiendo. Acompañando. Sigue firme. Lo que pasa es que ahí hubo un reinvento muy importante que está presente hoy. En un momento determinado, ya a principios del 2000, se cuela en el dial radios comunitarias, ¿no? Que al principio no estaba legalizado. Entonces, había que entender por qué. Y la radio comunitaria era una necesidad de barrio. Es decir, era como lo que hoy podemos llegar a decir el municipio, porque hablaba temas bien referentes del barrio, cosa que la radio en su momento lo hacía y después fue perdiendo esa esencia. Claro.
Entonces la radio comunitaria hablaba de lo que estaba sucediendo a la vuelta de mi casa, con el vecino de al lado, con los comercios de la zona, etcétera, etcétera. Y eso hoy tiene gran consumo a nivel masivo. Yo creo en mi filosofía que en el día la radio se oye y en la noche se escucha, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar entre oír y escuchar. A mí me parece que la gente en la noche escucha radio y los formatos que hay hoy en radio están muy buenos para ese tipo de gente. Y durante el día la radio acompaña, ¿no? Un fueguito ahí prendido. Sí. Que estás a partir de la década del 60 tenemos este invento, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Que fue, a ver, esto se patenta ya por fines de la década del 40, es un transitor que logra amplificarse y que logra salir de esta estructura que incluso, a ver, hay otras radios que es chiquita, ¿no? Después está la radio mueble. La radio mueble. Las radios con válvulas y todo. Esto logró meterse en los autos. Esta, por ejemplo, venía con un tirador, que lo tiene acá recortado. Sí. Era a pila, o sea, la podíamos llevar en cualquier lugar. Entonces ahí la radio empieza a formar parte más aún de la sociedad. Lo que pasa es que, claro, hay una torta publicitaria que tiene que estar hoy dividida entre la prensa escrita y la televisión. Entonces, bueno, no digo que va a desaparecer, yo creo que va a prevalecer en el tiempo y, como decía Federico, es interminable. Total. Excelente, y con eso... Bueno, Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio, ¿en todas las librerías? Sí, en todas las librerías. Y una anotación, este sábado, a las 11:30 de la mañana, vamos a estar presentando el libro en Cultura Alfabeta, en Barreiro y Berro, y me va a acompañar Tabaré Rivero. Mirá. Porque el padre de Tabaré Rivero, Mario Rivero, fue un gran letrista de radioteatro. Entonces le vamos a hacer un homenaje, así que la invitación para todos es para este sábado, 11:30 de la mañana, en Cultura Alfabeta, Barreiro y Berro. Buenísimo, muchísimas gracias. Un placer. Mucha Los suerte. despedimos con un aplauso por venir. Gracias a ustedes. Acá. Sí, gracias. Divino, la verdad. Hermoso programa, no puedo creer. Como Qué siempre. divino. La verdad que sí, ¿no? Y además con invitados que lo hacen mucho mejor. Muchas gracias por traer todo esto. No, por favor. Mañana Esto lo tenemos prendido, no sé si se ve. Sí, ahí estamos al aire. Estamos al aire y nosotros nos toca despedirnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Y mañana, 18 horas, una vez más, mirá Montevideo acá por la pantalla de TV Ciudad. Nos vemos. Hasta mañana. Chau. Los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho.